Yo creo que es uno de los cineastas más importantes de los últimos 50 años y posiblemente el más importante en el cine norteamericano reciente. Es un cineasta que a pesar de eso es muy poco estudiado, sus películas son poco comprendidas, a pesar de que se ven muchísimo y de que genera muchísima expectativa, pero como que parece que de repente se piensa, el cine de David Lynch es un cine surrealista, es decir, trata de todo y no trata de nada, y para entenderlo hay que estar como en un estado lisérgico y entrar en una condición de que no te importa la historia que tú estás viendo y lo único que interesa es provocarte. Es decir, se ponen muchos adjetivos al cine de David Lynch, pero la gran mayoría del público no comprende de qué va este cine y se siente abrumado o a veces incluso hasta atacado por ver películas como Mulholland Drive, como series como Twin Peaks, en donde dicen, bueno, ¿cómo logro atravesar este laberinto narrativo y hacia dónde me lleva? O sea, David Lynch es un cineasta realmente poco estudiado. Y eso no quiere decir que sea poco apreciado, porque en realidad sí lo es. Habla de los sueños y eso es lo que lo vuelve fascinante, porque no quiere decir que sus películas proyecten la inconsciencia de entornos oníricos, sino que nos habla de distintos planos existenciales que se plantean en un mismo tiempo y en un mismo lugar. ¿Cuáles son las claves del cine de David Lynch? Él mismo lo dice. Él aspira a que su espectador entre en un estado de receptividad absoluta, sin preocuparse qué tanto va a entender de la historia, qué tanto va a poder articular para encontrar el discurso. Él simple y sencillamente pide una entrega del espectador. Y eso, curiosamente, es lo que más se le complica al gran público. La gente entra a ver una película y dice, yo quiero que me cuenten una historia, que en 2 horas me planteen algo que tenga un inicio, un desarrollo, una presentación de personajes, un conflicto, un clímax, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente las películas de David Lynch nos retan porque nos entregan todo eso, pero mucho más. Y no en el orden en el que convencionalmente nos lo presentan la mayoría de las películas. Y es por eso que muchísima gente se acerca intrigada a su cine, pero se sale con un sentimiento de haber comprendido poco o casi nada de él. Y es ahí en donde vale la pena estudiarlo. Él intenta convertir al cine en un gran espectáculo artístico de vanguardia. Y lo ha conseguido, porque muchas de sus películas, pasados 20, 30 o 40 años, no pierden fuerza, no pierden fascinación, porque simple y sencillamente están planteadas en un plano en el que la mayoría del cine todavía no llega, que es el abandonar lo meramente narrativo para hablarnos de cosas que tienen que ver con el subconsciente, con el inconsciente, con los recuerdos, con el lograr tener una visión plena de todos nosotros. Y es ahí donde uno se empieza a meter en todas estas cosas que sabemos que le gustan mucho a David Lynch, como la meditación trascendental, etcétera. Y mucha gente le pregunta incluso, ¿por qué tú planteas situaciones tan siniestras en tus películas y tú eres un individuo que irradia paz, irradia equilibrio? Y David Lynch suele contestar que es porque finalmente en las películas se está proyectando de una manera bastante consciente y sin conflicto cuáles son los lados oscuros de su personalidad. Y eso es la principal invitación del cine de David Lynch al espectador. No tengas miedo de explorar tus pesadillas, porque finalmente están en un plano en el que solamente te pueden hacer daño si tú las niegas. Es decir, hay una cualidad casi terapéutica en sus películas. Y eso está a la mano de los espectadores que quieran llegar así de profundo. Es decir, es un cine muy rico. La intención con este taller es
tener una lectura no lineal del cine de David Lynch. Es decir, no vamos a comenzar con una cronología rigurosa desde su primera película, Eraserhead, hasta su última película, Inland Empire, sino que vamos a ir correlacionándolas, porque muchos de los temas que tocan sus películas se conectan entre sí. Por ejemplo, actualmente está su tercera temporada de la serie Twin Peaks. Y hay mucha gente a la que le gusta el cine de David Lynch que tras el segundo o tercer capítulo, ya no digamos el quinto, simple y sencillamente abortan la misión y ya no ven ya no siguen viendo la serie. Y yo les diría, no se trata simplemente de renunciar a ver algo porque no lo estás comprendiendo. Relaciónalo con otras cosas. Los ejercicios que vamos a hacer en este taller tienen que ver muchísimo con el relacionar las películas temáticamente y estilísticamente, unir y venir. Y además, porque todo lo que produce David Lynch, lo que produjo en términos de sus películas y lo que produce actualmente en términos de música, en términos de artes plásticas, todo se relaciona, todo se alimenta y todo se complementa. Incluso su paso por la publicidad ha dejado una huella impresionante. Yo me atrevería a decir que todos sus anuncios publicitarios son pequeñas piezas artísticas y que ayudan a complementar la lectura y el disfrute de sus películas, que creo eso es lo más importante. Saber cómo disfrutar el cine de David Lynch sin sentirse intimidado por una forma de leer que te pida entender cierto tipo de símbolos o metáforas, que no es lo que un cineasta de altura te pediría. Yo pienso que en ese sentido, cineastas como Tarkovsky, como David Lynch, como Béla Tarr, lo que necesitan del espectador no es una base intelectual, sino simplemente una apertura consciente a dejarse llevar por un nuevo mundo que probablemente procede de su interior. Es un taller dirigido a entusiastas, pero a mí me interesa plantear que ese taller también tenga una salida creativa y que hacia el final nos sienta suficientemente contagiados del espíritu de hacer, que nosotros mismos planteemos la realización de algunos cortometrajes inspirados en la estética y en la visión de este cineasta mayor.